Soy el abogado Pedro Aravena, estoy en el Instituto de Ciencia Alejandro Lipchus, en el área de docencia, y vamos a hablar esta vez de los temas de la transformación institucional del país, que ha cobrado una inusitada importancia en el transcurso de este proceso de levantamiento social del que todos somos partícipes y testigos. Con justa razón, las mayorías han levantado este tema con mucha decisión de la necesidad de producir un cambio institucional gravitante en el conjunto de la institucionalidad política del país, a raíz precisamente de que la actual Constitución del 80 y en general toda la institucionalidad tienen un sello que es profundamente neoliberal y que impide dar paso a la satisfacción de las grandes necesidades que ha planteado este movimiento social. Creo importante recalcar previamente a analizar cada uno de estos aspectos la necesidad de no perdernos en el carácter, el por qué el Estado neoliberal asume este carácter y por qué surge históricamente en el año 73, como respuesta precisamente a la crisis que produjo, ¿no es cierto?, la oposición al gobierno de Salvador Allende, las fuerzas reaccionarias. Cabe señalar que hasta esa fecha el Estado chileno, si bien no era un Estado absolutamente democrático, no era un Estado que respondiese a todas las necesidades de la población, era sin embargo un Estado en el cual se había podido desarrollar importantes procesos democratizadores e institucionalizadores que vale la pena recordar. Recordemos que hasta el 73, desde 1937, que se inició con el Frente Popular, se desarrolló un gran proceso de industrialización que vino a sustituir un modelo económico de libre mercado y de abierta exportación transnacional. Se estableció, por tanto, un proceso de protección de la industria nacional, al tenor del cual se desarrolla un importante proceso de creación de industrias de diversa naturaleza que fortalecen e incrementan el desarrollo del país durante casi 40 años. Este modelo de sustitución de importaciones, este modelo de protección de la industria nacional, tiene una serie de consecuencias sociales, dentro de las cuales la más importante es el desarrollo de una gran clase trabajadora que obtiene importantes avances en el ejercicio de sus derechos democráticos. Hablemos de principalmente sus derechos laborales. Es así como en el transcurso de este proceso, por ejemplo, logran los trabajadores importantes conquistas, tales como la ley de accidentes del trabajo, las leyes de vivienda de trabajadores, la ley de inamovilidad en el trabajo, la famosa ley 16.455, o hay la ley de sindicalización campesina. Son todas leyes que reflejan un Estado que, no obstante no ser un Estado popular, permitió y desarrolló un nivel de relación entre el movimiento sindical, los partidos de la clase trabajadora y el Estado, que otorgó a estos sectores sociales importantes avances en el reconocimiento de sus derechos en materia de salud, de previsión, de vida y condiciones de trabajo. Ese Estado significó incluso la participación importantísima de las remuneraciones en la distribución del ingreso. Era un Estado que más del 50% del ingreso iba a remuneraciones. Y ese Estado es el que sufre, ¿no es cierto?, el efecto del golpe militar, que tiene como principal objetivo precisamente el destruir esta relación que había entre las clases sociales y que permitió este proceso democratizador en materia de derechos sociales y económicos. Este Estado, el Estado democrático que existe hasta el 1973, sufre una conmoción con el golpe de 1973, que significó la destrucción, en primer lugar, de justamente de este modelo de industrialización interna, de desarrollo social
importante de creación, de reconocimiento de derechos sociales de diversa naturaleza en materia de educación, salud, vivienda, previsión social, que si bien no eran los más de lo mejor que pudiéramos necesitar, permitió a un gran sector de la población del país satisfacer de una manera u otra sus importantes requerimientos. Ese Estado es el que se termina con el golpe del 73, que tiene por fin precisamente el separar a la clase trabajadora de las posibilidades que hasta ese momento se había desarrollado, el poner término a la presencia de los trabajadores como agente catalizador de modernizaciones, como agente catalizador de democratizaciones al interior del país. Ese Estado es el que se pone término con el golpe del 73 y se transforma de un Estado de protección de la industria nacional, de un Estado de sustitución de importaciones, en un Estado que es de transnacionalización de la economía, de apertura a lo que se llama el mercado mundial, y se va produciendo poco a poco el deterioro de las condiciones de trabajo y de vida de la gran mayoría de la población. Ese es el eje conductor y que permite explicarnos por qué la Constitución del 80, por qué se va produciendo este fenómeno de separación de la política de las grandes mayorías. Las grandes mayorías comienzan a ser marginadas del proceso de construcción democrático, comienzan a ser excluidas de los procesos de beneficios económicos, y se quiebra esta relación entre los movimientos sociales, la política y el crecimiento económico del país. A partir de ese momento cambia el eje de conducción de los destinos del país. Ya no son los sectores que propiciaban, por un lado, una burguesía industrial y por el otro lado una gran clase trabajadora industrial. Esos van desapareciendo poco a poco en su influencia y van siendo sustituidos por una clase transnacional ligada estrictamente al capital financiero, que va produciendo, por tanto, un nuevo tipo de Estado, un nuevo tipo de institucionalidad, que es el que hoy día estamos abordando críticamente mediante la idea de una transformación constitucional.